¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a compartir sobre Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2024. Vamos a hacer un estudio preliminar y comentarios. Recuerden que en www.salparabogados.com.mx la clase es virtual, pero la enseñanza es real. En el rubro de ingresos de la federación estima obtener 9.066.045.8 de millones de pesos de ingresos. Ahí, de esos 9.000.000, 4.942.030 pesos son de impuestos, de los cuales el estelar que va a dar más ingresos es impuestos sobre la renta por 2.709.899.5 de millones de pesos. Luego le va a seguir impuesto a valor agregado, que es 1.330.421 millones. IEPS con 688.083 millones de pesos. Impuestos al comercio exterior, a la importación, 101.000 millones de pesos. 101.976 millones de pesos. Cuotas de seguridad social para el seguro social a cargo de patronos y trabajadores de 535.254 millones. Luego tenemos contribución de mejoras. Aquí en contribución de mejoras, si pueden advertir, solamente el gobierno planea recaudar 36.5 millones. O sea, 36.5 millones. De los 9 millones de millones, pues es el 0.00% de la recaudación. O sea, muy poco, una nada. Tomando en cuenta que he visto litigantes en fiscal que han litigado contribución de mejoras a nivel local, municipal, ¿va? No me ha tocado ver que litiguen a nivel federal. Como les digo, son 36.500.000 contra 9 millones de pesos, pues es una nada. Ahora, en cuanto a los derechos, ¿se recuerdan derechos? Esa contribución que se paga cuando recibe el gobernado un servicio por parte del Estado como expedición de copias certificadas, registrar cédula profesional, expedir pasaportes, otorgar algún permiso, certificar una empresa en materia de impuesto al valor agregado o en impuesto especial sobre producción o servicios. ¿Va? Luego tenemos productos. Cuando el Estado mexicano enajena bienes, pero no lo hace o hace servicios, pero no de derecho público, pretende recaudar 8.641.6 millones de pesos de aprovechamientos, o sea, multas. Tiene planeado recaudar el Estado mexicano 193.877 millones de pesos. Ok, ahora vamos al capítulo 2, relativo a las facilidades administrativas y beneficios fiscales. Aquí es oportuno traer a la vista el artículo 8 de la Ley de Ingresos, el cual me dice que en casos de prórroga para el pago de créditos fiscales se causarán recargos, ¿va? En casos de prórroga para pagar créditos, el cual va a ser de 0.98% mensual sobre saldos insolutos. Ahora, cuando se pida autorización de pago a plazos, se va a aplicar una tasa de recargo del 1.26 mensual cuando se pidan hasta 12 parcialidades.
sube a 1.53% mensual cuando es de 12 meses hasta 24 meses, las parcialidades. Y cuando las parcialidades rebasan los 24 meses va a ser el 1.82% mensual. Ojo, hay que hacer cálculos, echar números para saber si nos conviene alargar las parcialidades cuando pidamos pago a plazos de adeudos con el fisco. Las tasas de recargos que establece la fracción 2 que acabamos de mencionar incluyen la actualización realizada conforme a lo que dice el Código Fiscal de la Federación. Ojo, para que no se recarguen en exceso. Ahora, vamos a ver un apartado que nosotros denominamos reducción de multas fiscales sin litigar. En el artículo 15 nos dice que durante el ejercicio fiscal 2024, los contribuyentes que se les impongan multas por infracciones derivadas de incumplimiento de obligaciones fiscales federales que no sean de pago, relacionadas con el RFC, relacionadas con presentar declaraciones, solicitudes o avisos, y con la obligación de llevar contabilidad, así como a aquellos en los que se les impongan multas por no efectuar pagos provisionales de una contribución, como dice, de conformidad con lo que dispone el artículo 81, fracción 4 del Código Fiscal de la Federación, quitando las multas por declarar pérdidas fiscales en exceso. O sea, aquí no se perdonan declarar pérdidas fiscales en exceso, y las del 85, fracción 1 del código, que son oponerse a facultades de comprobación, no suministrar contabilidad. Dice esta parte del enunciado que independientemente del ejercicio por el que corrijan su situación derivado del ejercicio de facultades de comprobación, van a pagar 50% de la multa que les corresponda si llevan a cabo el pago después de que la autoridad fiscal inicie el ejercicio de sus facultades de comprobación y hasta antes de que se levante el acta final o el oficio de observaciones, siempre y cuando además del pago de dicha multa se paguen la contribución omitida y sus accesorios cuando sea procedente. Ojo, 50%. Inician facultades antes de que levanten acta final o oficio de observaciones. Esto es en el marco de una visita domiciliaria de la fracción 3 del 42 o revisión de gabinete de la fracción 2 del 48 de Código Fiscal. Aquí les comparto cómo luce pues un flujograma o pasos de una visita domiciliaria. Si lo ven de izquierda a derecha, de lo amarillo a lo azul, tenemos orden de visita, acta de inicio, actas parciales, última acta parcial y acta final. Ojo, si quiero aplicarme ese beneficio, tiene que ser bueno, despuésito de lo amarillo hasta el color aqua, el penúltimo etapa de esta filita, para que apliquen el 50%. Ojo, en revisión de gabinete es un poquito más corto, es oficio de requerimiento. El contribuyente pues tiene que exhibir ahí sus documentos que le exigieron exhibir en el oficio, y oficio de observaciones. Antes de lo verde tiene que hacerse el pago, como dice el artículo 15, primer párrafo de Ley de Ingresos, para que te aplique el beneficio del 50% de multa. Ojo, ojo. Fíjense bien, es 50% de la multa pagada más las contribuciones que omitiste y sus accesorios. Esto es, pueden ser impuestos, contribuciones de seguridad social, contribución de mejoras o derechos. Y los accesorios, sanciones, ¿va? Recargos, o sea, los accesorios.
La suma de estos dos elementos, amarillo y verde, dan igual a facilidad administrativa. Ahora tenemos, cuando los contribuyentes se les impongan multas por infracciones que acabamos de mencionar, corrijan su situación fiscal y paguen las contribuciones omitidas junto con sus accesorios después de que se levante el acta final de la visita o se notifique el oficio de observaciones o la resolución provisional del 53B, o sea, revisión electrónica, pero antes de que se notifique la resolución definitiva, los contribuyentes pagarán el 60% de la multa que les corresponda. 60%, no 50%. Si lo hago después de las observaciones, después del acta final, ¿ok? Después de que se emite el oficio de resolución provisional, 60%. Es con la fórmula de aquí, 60% de la multa más contribuciones omitidas y accesorios igual a facilidad administrativa del artículo 15, segundo párrafo de Ley de Ingresos. Ahora, vamos a hablar de estímulos fiscales. ¿Qué estímulos fiscales va a haber en 2024? Yo veo que es exactamente igual esta parte que la ley 2023. Es inciso A, en materia de estímulos fiscales, se otorga un estímulo fiscal a las personas que hagan actividades empresariales. ¿Va? O sea, comerciales, industriales, ganadería, agricultura, silvícolas. ¿Ok? Que obtengan en el ejercicio fiscal en el que adquieran diésel o biodiesel y sus mezclas, cuando sus ingresos anuales no rebasen, para efectos de la ley de renta, 60 millones de pesos, y que para determinar su utilidad puedan deducir combustibles cuando los importen o cuando adquieran combustibles para consumo final, siempre que se utilicen como combustible en maquinaria en general, maquinaria, no vehículos. ¿En qué consiste el estímulo fiscal? En permitir el acreditamiento de un monto equivalente al impuesto de IEPS que las personas que enajenan diésel o biodiesel y sus mezclas hayan causado por la enajenación de dicho combustible. ¿Va? Ahora, tenemos otro estímulo fiscal, donde las personas morales que se dediquen exclusivamente a actividades agropecuarias o silvícolas en los términos del artículo sexto del párrafo sexto del artículo 74 Ley de Renta, o sea, aquellos cuyos ingresos por dichas actividades representa cuando menos el 90% de sus ingresos totales, sin incluir los ingresos por las enajenaciones de activos fijos o activos fijos y terrenos de su propiedad que hubiesen estado a efecto de la actividad, que importen, ¿va? Que importen o adquieran diésel o biodiesel y sus mezclas para consumo final, podrán pedir la devolución del monto del impuesto de IEPS. ¿Va? Podrán pedir la devolución del monto del impuesto especial sobre producción y servicios siempre que tuvieran derecho a acreditar en los términos de la fracción 2 que antecede. ¿Ok? En lugar de hacer el acreditamiento que la fracción 2 señala. Ahora, fracción 4. Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes que importen o adquieran diésel o biodiesel para su consumo final, que sea para uso automotriz en vehículos que se destinen a transporte público y privado de personas, de carga, turístico,
¿En qué consiste el estímulo? En permitir el acreditamiento de un monto equivalente al impuesto de IEPS, ¿va? Causado por la enajenación de este combustible. Ahora, en la fracción 5 viene otro estímulo fiscal para contribuyentes que se dediquen a transporte público terrestre y privado de carga o pasaje, turístico, que utilicen la Red Nacional de Autopistas de Cuota, que obtengan en el ejercicio fiscal en el que hagan uso de la infraestructura carretera de cuota, ingresos totales anuales para efectos del impuesto de renta menores a 300 millones de pesos. ¿En qué consiste? En permitir un acreditamiento de los gastos realizados en el pago de los servicios por uso de la infraestructura mencionada hasta por un 50% del gasto total erogado por ese concepto. Esto es estímulo fiscal para los que se dedican a transporte terrestre público y privado, carga o pasaje, turista, así como el turístico. ¿Va? Ahora, tenemos un estímulo fiscal para los adquirientes que usen combustibles fósiles del artículo 2, fracción 1, inciso H de la ley de IEPS en sus procesos productivos para elaborar otros bienes y que en su proceso no se destina a combustión. Oye, ¿qué mercancías o bienes son los del artículo 2, fracción 1, inciso H de la ley de IEPS? Es estímulo fiscal para los que adquieran, para los que utilicen combustibles como propano, butano, gasolinas, gasavión, turbocina y otros querosenos, diésel, combustóleo, coque de petróleo, coque de carbón, carbón mineral, otros combustibles fósiles en sus procesos productivos para elaborar otros bienes y que en su proceso productivo estos combustibles no se destinen a combustión. ¿En qué consiste el estímulo? ¿En qué consiste? En, en tener un monto igual al que resulte multiplicar la cuota del IEPS que corresponda por la cantidad de combustible consumido en un mes que no se haya sometido a un proceso de combustión. El combustible que no somete a proceso de combustión sino para proceso productivo, puedo aplicarme este estímulo fiscal. Ahora, tenemos la fracción 7, que dice que se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes titulares de concesiones y asignaciones mineras, cuyos ingresos brutos totales anuales por venta o enajenación de minerales y sustancias a los que se refiere la ley de minería sean menores a 50 millones de pesos. ¿En qué consiste el estímulo fiscal? En permitir el acreditamiento del derecho especial sobre minería a que se refiere el artículo 268 de la Ley Federal de Derechos que pagó este contribuyente durante el ejercicio que se trata. ¿Ok? Es contra el impuesto de renta, la aplicación, ¿va? De este acreditamiento de lo que se pagó por derechos. Este acreditamiento únicamente podrá efectuarse contra el impuesto sobre la renta que tengan los concesionarios o asignatarios mineros. Ahora, vamos a ver un tema que pues me preguntaron mucho en redes sociales, en la universidad, clientes. Oye, ¿qué pasó con el impuesto a los ahorradores inversionistas? A la gente que compró CETES, que invierte en pagarés, que invierte en algún instrumento tipo BlackRock o así. Fíjense bien, tenemos el artículo 50 el artículo 21 de la Ley de Ingresos. Dice que durante el ejercicio fiscal de 2024 la tasa de retención anual a que se refieren los artículos 54 y 135 de la Ley del Impuesto sobre la Renta será del 0.50%. Vamos a
Fíjense bien, vamos a traducir al español este artículo 21. Si lo traducimos al español, diría así: durante el ejercicio fiscal de 2024, la tasa de retención relativa a los intereses pagados por el sistema financiero, personas morales, o más bien, intereses pagados por instituciones de seguros, los rendimientos de las aportaciones voluntarias, los rendimientos de las aportaciones complementarias en términos de la ley del SAR, pagados a personas físicas, será del 0.50%. 0.50. ¿Va? En 2024. ¿Cómo era en 2023? Era 0.15. ¿Ah? El impuesto aumentó al triple. 2024, 0.50% es la tasa del impuesto sobre los intereses pagados por sistema financiero, instituciones de seguros, rendimientos de aportaciones voluntarias, rendimientos complementarios pagados a personas físicas. Ahora, vamos a ver los lineamientos que impone la ley de ingresos para establecer estímulos fiscales. Para eso tenemos que traer a la vista el artículo 25 de la ley de ingresos, el cual señala que los estímulos fiscales y las facilidades administrativas que prevé la iniciativa de ley de ingresos de la Federación para el ejercicio 2025 se otorgarán, fíjense bien, con base en criterios de eficiencia económica, criterios de no discriminación, criterios de temporalidad definida y de progresividad. Progresividad. Así como los derechos humanos que son progresivos, me suena a ese discurso. ¿Va? Para el otorgamiento de los estímulos fiscales deberá tomarse en cuenta si los objetivos que pretende el estímulo fiscal se pueden alcanzar de mejor manera con la política de gasto. ¿Ok? Los costos para las finanzas públicas de las facilidades administrativas y los estímulos fiscales se especificarán en el documento denominado renuncias recaudatorias. ¿Ok? Ahora, vamos a ver cuáles son los lineamientos o a qué se debe sujetar el Ejecutivo, la autoridad fiscal, cuando haga iniciativas de ley en materia fiscal. Para eso tenemos que traer a la vista el artículo 27 de esta ley de ingresos, la cual señala que en el ejercicio fiscal de 2024, toda iniciativa en materia fiscal, incluyendo aquellas iniciativas que se presenten para cubrir el presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2025, deberá incluir esa iniciativa en su exposición de motivos el impacto recaudatorio de cada una de las medidas propuestas. Asimismo, cada una de las explicaciones establecidas en dicha exposición de motivos, en la cual se debe incluir claramente el artículo del ordenamiento de que se trate, en el cual se llevarían a cabo las reformas. Ojo, estos son los requisitos que debe cumplir toda iniciativa en materia fiscal. Ahora, toda iniciativa fiscal en materia fiscal que mande el Ejecutivo al Congreso debe observar lo siguiente. 1. Otorgar certidumbre jurídica al contribuyente, o sea, que el contribuyente sea capaz de anticipar las consecuencias que le pueden caer. Que el pago de la contribución sea sencillo y asequible. He escuchado a mucha gente que me dice, ¿sabes qué? Cada vez es más complicado, es más difícil, no cualquiera calcula, paga impuestos. Luego, otro requisito, que el monto a recaudar sea mayor que el costo de su recaudación y fiscalización. Que el monto a recaudar de esta contribución debe ser mayor a lo que cuesta recaudarlo. Que el monto de lo que consigan de dinero debe ser mayor al costo de fiscalizarlo.
Y finalmente señala que las contribuciones sean estables para las finanzas públicas. Ojo, aquí tenemos la obra de Adam Smith, lo que dice sobre los principios de las contribuciones y eso. ¿Va? Muy bien. Ahora, los aspectos que acabamos de citar en las fracciones anteriores deben incluirse en la exposición de motivos de la iniciativa de que se trate, mismos que deben ser tomados en cuenta en la elaboración de los dictámenes que emiten las comisiones del Congreso de la Unión. La iniciativa de ley de ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2025 va a incluir las estimaciones de las contribuciones contempladas en las leyes fiscales. Si no se cumplen estos requisitos, puede haber visos de ilegalidad o inconstitucionalidad. ¿Sale? Ahora, la siguiente porción normativa nos dice, la iniciativa de ley de ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2025 debe especificar la memoria de cálculo de cada uno de los rubros de ingresos previstos en la misma, así como las proyecciones de estos ingresos para los próximos 5 años. Se debe entender por memoria de cálculo los procedimientos descritos en forma detallada de cómo se hicieron los cálculos con el fin de que puedan ser revisados por la Cámara de Diputados. No puede ser así, al ahí nomás, al ahí se va, al aventón. No. Ahora, transitorios. La ley de ingresos va a entrar en vigor el 1 de enero 2024. O sea, ahorita en este mes de diciembre es vacatio de leyes. ¿Ok? Ahora, en el artículo segundo transitorio dice, se aprueban las modificaciones a la tarifa de los impuestos generales de importación y exportación efectuados por el Ejecutivo Federal, a las que se refiere el informe que en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 131 constitucional, ha rendido el propio Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión en el año 2023. Ahorita lo explicamos esto en español. Fíjense bien. Por regla general, lo que es sujeto, objeto, base, tasa o tarifa, por regla general, los elementos esenciales de las contribuciones deben de venir en ley. Así lo dice el artículo 31, fracción 4 constitucional. La excepción a esa regla general es que el Ejecutivo puede ser facultado por el Congreso de la Unión para aumentar, disminuir o suprimir cuotas de las tarifas de exportación e importación expedidas por el Congreso y está facultado por el Congreso para crear otras. Artículo 131, segundo párrafo de la Constitución. Esto es, ya sabemos, regla general, el sujeto, objeto, base, tasa, tarifa de la contribución debe venir en ley. ¿Sí? Debe haber una iniciativa de ley, pasarse por el proceso legislativo ante el Congreso. La excepción es, en tratándose de comercio exterior, las tarifas del impuesto de importación y exportación pueden ser aumentadas, suprimidas, disminuidas por el propio presidente de la República sin tener que hacer una iniciativa de reforma y pasarla por el Congreso. Es una excepción a la regla general. ¿Queda claro? Solamente en comercio exterior. ¿Por qué? Si el Ejecutivo ve que entra mercancía que provoca daño en la producción nacional, sería peligroso que mandara la propuesta para aumentar tarifas y que se quedara en la congeladora 8 meses, 10 meses. Necesita tomar decisiones y aplicar cambios drásticos en comercio rápidamente para hacer frente a cualquier problemática. ¿Sale? Finalmente, chicos, para mí, les reitero que la clase es virtual, pero la enseñanza es real. Espero que haya sido de utilidad este tema de ley de ingresos. Visiten nuestra página www.salperabogados.com.mx. Pueden mandar ahí comentarios, consultas,
y estamos a sus órdenes. Muchas gracias.